vamos a acabar hoy, si el Señor quiere, Juan capítulo 9. El título del mensaje es Más ciego que un topo. Y hemos hablado 2 domingos de ceguera. Pero vamos a ver un nuevo tipo de ceguera en este mensaje de hoy. Hemos venido hablando de un mendigo que nació ciego, pero vamos a acabar hoy con Jesús hablándonos sobre otro tipo de ceguera. Así que en inglés decimos, estoy tan ciego como un murciélago, pero bueno, en español, más ciego que un topo. Os invito a buscar el texto que está por ahí. Juan 9, 35 al 41. Juan 9, 35 al 41. Tema general, más ciego que un topo. Y en un rato vais a entender, ¿no?, el porqué del título de mensaje. Okay, Juan 9, del 35 al 41. Bien. Dice la palabra del Señor. Oyó Jesús que la habían expulsado. ¿A quién habían expulsado? ¿Al ciego? Al ex ciego. Muy bien, alguien está prestando atención a las predicaciones. La habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el ex ciego y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Aquí tenemos un nuevo tipo de ceguera. Entonces algunos de los fariseos que estaban ahí, al oír esto, dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ok, una pequeña introducción y luego os comparto los puntos como siempre. Hoy estamos terminando el capítulo 9 de Juan. Os comento también que la semana que viene entraremos en Juan 10 y los 2 capítulos están conectados. Luego habrá un descanso de 2 semanas por el Domingo de Ramos y el Domingo de la Resurrección, como hacemos todos los años, y luego volveremos a seguir con Juan capítulo 10. Hemos visto en la sanidad del ciego, en Juan capítulo 9, que el cumplimiento de la fiesta se da en la sanidad de este hombre, porque vemos que él se lava en el estanque de Siloé, el estanque de donde sacaron los sacerdotes el agua para la fiesta de los tabernáculos. Así que ahí está el agua de la fiesta, y luego él es capaz de ver, se hace la luz. Los 2 grandes ritos de la fiesta, el agua y la luz, se cumplen en Jesucristo, en su obra mesiánica. Él da el agua de vida, Él es la luz del mundo. Por tanto, cuando leemos el relato del ex ciego, debemos ver el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos. Jesús no es solamente el cumplimiento de la Pascua, Él es el cumplimiento también de la fiesta de los tabernáculos. Así que la semana que viene estaremos también entrando en Juan capítulo 10. Jesús hablará sobre el buen pastor y los malos pastores. Y claro, los malos pastores entendemos quiénes son a partir de Juan 9. Los malos pastores son aquellos que insultan al ex ciego, se burlan de él y luego le expulsan de su comunidad. Entonces debemos tener esto en mente antes de entrar en Juan capítulo 10. Pues tenemos aquí 3 puntos para orientarnos hoy en el mensaje. El primer punto va a ser el más largo y puntos 2 y 3 serán breves. Así que si veis que a lo mejor tiro 40 minutos en el primer punto, no os preocupéis. Puntos 2 y 3 serán más cortos. En primer lugar, fe. Versículos 35 al 38. Okay, fe. Segundo vocablo hay, juicio. Versículo 39. Y finalmente acabaremos hablando sobre este segundo tipo de ceguera mencionado por Jesús. Pecado. Versículos 40 al 41. Okay. Fe, juicio, pecado. 3 sustantivos. Fe, juicio, pecado. Vamos a empezar entonces leyendo versículos 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el ex ciego respondió diciendo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y le dijo, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Bueno, la semana pasada vimos cómo los fariseos entablaron una serie de entrevistas. La primera entrevista con el ex ciego, preguntándole cómo fuiste sanado. Una entrevista con los padres, porque pensaban en realidad no era el hombre que había sido ciego, pero al tener la entrevista con los padres se dan cuenta que en efecto era él. Vuelven a hablar con el ciego, el ex ciego, una segunda vez, y él rehúsa condenar a Jesús. Y habla de Jesús en términos positivos. Y por esta razón expulsan al ciego de la sinagoga. Y lo gracioso la semana pasada, que varios hermanos me comentasteis después del culto, fue qué gracioso es ver como un mendigo sin ningún tipo de formación en teología
da cátedra a los grandes doctores de la ley. Y aprendimos que Dios usa lo vil del mundo, lo que no es, lo pobre del mundo, para confundir lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Un don nadie dando lecciones teológicas a la élite de Jerusalén. No hay que perder aquí el elemento gracioso en el texto de Juan. Así que este hombre es expulsado, y como decía Juan Carlos la semana pasada, ser expulsado de la sinagoga conllevaba mucho más que perder tu membresía en una iglesia local en el siglo XXI. En aquel entonces, ser expulsado de la sinagoga conllevaba dificultades socioeconómicas, y es por esta razón que los padres no querían meterse en problemas. ¿Os acordáis? Iban preguntándole cosas a los padres. Dicen, mira, él ya tiene edad, preguntarle a él. Porque los padres sabían, si ellos se identificaban con Jesús, hablaban favorablemente de él, que ellos podían perder sus negocios, su influencia en la sociedad. Este hombre entonces lo pierde todo, pero en realidad no tenía nada que perder. Por esta razón no está buscando la gloria de los hombres, busca la gloria de Dios. Y qué hermoso ver en nuestro texto que Jesús se entera de la excomulgación y va en busca del mendigo. Ciertamente Cristo es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Claro, yo entendería las acciones aquí de Jesús si el mendigo hubiese sido un hombre rico, próspero, famoso. Claro, puedes ir pescando a estos tipos de peces, ¿no? Porque luego pueden hacerte favores, pueden, ¿verdad?, servir como un enchufe, pueden abrirte puertas. Pero Jesús va en pos de un don nadie que no le puede ofrecer absolutamente nada, ¿no? O sea, nosotros somos muy diferentes. Incluso nos enseñan a los pastores lo que tenéis que hacer para hacer crecer la iglesia es estar en contacto con los peces gordos de la sociedad, ¿no? Hacerles favores y así vais a ver la bendición de Dios. Pero Cristo aquí va a donde los pobres, a donde ¿verdad? Los que no sirven para absolutamente nada en términos humanos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 19:4, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Es decir, el hijo pródigo, cuando tenía, ¿verdad?, dinero en su cuenta bancaria, todos estaban con él, felices, fiestas, bailando, pero cuando desapareció la pasta, desaparecieron sus amigos. No querían saber nada acerca de él. Así es el mundo. El mundo es frío, el mundo nos usa, el mundo nos manipula. Por tanto, en la iglesia de Cristo no debemos hacer acepción de personas. Los ricos son importantes y los pobres también son importantes. Todos los miembros de la iglesia son importantes. Los ricos aquí en la iglesia no tienen ni más derechos, ni más libertades, ni más privilegios que los hermanos más humildes y más pobres a nivel económico. Y es más, el que tiene más dinero tiene más responsabilidad, ¿verdad? Con estas bendiciones terrenales debemos administrar nuestro dinero en el temor de Dios. Un texto sería 1 Timoteo 6:18, creo que está aquí. Sí, Pablo se dirige a los ricos de Éfeso que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, no tacaños, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Así que el peligro del rico es olvidarse de Dios, olvidarse de los hermanos y encerrarse en el materialismo. Pero también hay otro peligro en la iglesia, porque estamos acostumbrados, ¿no?, a dar caña a los adinerados y hacer que se sientan culpables por tener dinero. Pero también los pobres pueden también pecar grandemente de algo llamado envidia. Y esta envidia puede llevar a los hermanos no tan ricos de la iglesia a criticar, a condenar, a hablar mal de los hermanos que sí ganan más a finales del mes. Por tanto, en nuestra iglesia hay dos peligros. El peligro de que los hermanos más adinerados se vuelvan tacaños, mezquinos, sin ganas de ayudarle a nadie. Pero también hay un peligro entre los hermanos más pobres de condenar, de hablar mal, de difamar a los hermanos que ganan más que ellos. Que tengamos cuidado con este doble pecado. Pero qué hermoso una vez más es ver que Jesús se preocupa por todas sus ovejas. Excomulgado por los hombres, pero recibido en los brazos del Señor Jesús. ¿Qué recibe el ciego, el ex ciego, de parte de las autoridades religiosas? Amenazas, burlas, insultos, excomulgación. ¿Pero qué recibe de parte del Señor Jesucristo? Amor, compasión, sanidad y gloria de Dios, la vida eterna. Así que, amados, los hombres y sus concilios pueden echarnos de su compañía, pueden hacerlo, pero lo importante es que andemos con Jesucristo. Si Él está con nosotros, da igual.
Da igual, el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si me echan de la sinagoga, yo estoy contento si Cristo está conmigo. Si Cristo no está conmigo, no voy a estar en paz en ningún sitio. Por tanto, Cristo está con su pueblo. Cristo está con sus ovejas más pobres, más humildes. Y este hombre había sido valiente, había testificado de Jesús como profeta, no había querido condenar al Señor, y así vemos a Jesús respaldar a aquel ciego. Dice Matthew Henry, el comentarista puritano, lo siguiente: Jesucristo se encargará de respaldar a sus testigos y reconocerá a los que lo reconocen a Él y sus verdades y sus caminos. Nuestro Señor Jesús conoce y observa todos los testimonios fieles que le ofrecemos en cualquier momento y se escribe un libro de recuerdo. Ten ánimo, testifica del Señor. Cristo te respaldará, Cristo te dará ánimo. Incluso si tus enemigos te rechazan y te lanzan piedras, te dará una visión del Hijo del Hombre y morirás en perfecta paz viendo la gloria del Señor. En el siglo XIX, J. Ferril escribió algo parecido diciendo: adviértese en esta frase la bondad y compasión del Señor. Está dispuesto a visitar a su pueblo y consolarle con palabras bondadosas y animarle tan pronto como éste sufre por amor a él. Y esta es la suerte de la iglesia perseguida de hoy. Daniel estaba orando hoy por la iglesia perseguida, ¿no? Pensando en ellos. Y ellos, irónicamente, uno diría humanamente hablando, tienen que ser los creyentes más apagados, más amargados, más tristes, más deprimidos de todo el mundo. Y sin embargo, nosotros en el occidente, los tibios, somos los deprimidos, que tenemos toda la libertad del mundo. Y los hermanos que están siendo perseguidos en Asia, en África, tienen una sonrisa, un gozo, hasta bailan en sus cultos. Y a veces habéis visto las grabaciones. Hay una alegría que Dios concede a su pueblo perseguido. Y hermanos, nosotros no tenemos más gozo en el Señor porque no estamos dando testimonio. No predicamos la palabra. El cristianismo se trata de yo, y por eso estamos como unos amargados, unos tristones, ¿no? Pero Dios puede dar gozo a su pueblo. Él nos dice: no te desampararé, no te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sí, amado, si vas a testificar de Cristo en este mundo, cuenta con adversidad, cuenta con fariseos, cuenta con enemigos, cuenta con detractores, pero también, aleluya, cuenta con la presencia de tu fiel pastor, el Señor Jesucristo. Te sostendrá en cada momento y Él de forma providencial te dará gozo en medio de tu dolor. Y podrás decir como José: llamaré a mi hijo Efraín, porque Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Wow, la lógica del cielo. Gloria al nombre de Dios. Cristo sostiene a su pueblo. Y fíjate en eso, hermano. Cristo, por medio de este suceso tan desagradable, estaba quitando a un hijo suyo de la putrefacción del judaísmo del primer siglo. O sea, es verdad que los enemigos hicieron lo que hicieron con fines malévolos, perversos. Ellos querían deshacerse del nombre de Jesús y quitar al figo de medio, pero en realidad debemos ver ahí la mano de la providencia de Dios. Y detrás de los sucesos más dolorosos, Dios está cumpliendo con su buena voluntad. Dios está retirando a aquel ex ciego de la comunidad de los fariseos. Dios sabe sacar a sus ovejas de lugares peligrosos. ¿Acaso no es esto lo que pasó con nuestro hermano Martín Lutero en los días de la Reforma? Llega el Papa León X el día 3 de enero 1521, excomulga oficialmente a Martín Lutero de la Iglesia Católica Romana. ¿Y qué pasa como suceso de aquel evento? ¡Fua! La llama de la Reforma empieza a correr por toda la parte norteña de Europa. Y aquí estamos hoy, ¿no? Más de 500 o más tarde, dando gloria a Dios por la Reforma. Todo empezó con una noticia muy triste. Lutero ha sido excomulgado de la Iglesia Católica Romana. Pero veis, hermanos, cómo Dios es capaz de usar providencialmente lo que tú y yo vemos como sucesos dañinos, peligrosos, tristes, y Dios encamina todo para la gloria de su nombre y la expansión de su evangelio. Es que aquí tenemos que aprender esta lección en nuestras vidas. Todos aquí estamos pasando por situaciones dolorosas, difíciles, todos tenemos debilidades, todos tenemos luchas en diferentes áreas de nuestras vidas,
Pero debemos entender que a través de todo aquel dolor, Dios nos está humillando para que su nombre sea glorificado en nosotros. Así que aprendamos, hermanos, a analizar nuestras vidas a través de los lentes de la fe. Los lentes de la gloria de Dios. Detrás de todo, como decía Paco, todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios, esto es, a los que son llamados conformes a su propósito. Inicialmente, todo puede parecer otra cosa. Yo no sé qué estará haciendo Dios aquí. Ten por seguro, si tú eres nacido de nuevo, eres un hijo de Dios, todo está obrando para tu bien. Todo. T-O-D-O. Todo. Absolutamente todo. Dios saca a sus ovejas del redil de judaísmo. Y luego Dios también sabe sacar a sus ovejas de iglesias apóstatas a través de otros medios. Por ejemplo, a través de la propia conciencia. Muchos de vosotros sabéis que el mes pasado, el día 9 de febrero 2022, el Sínodo General del brazo de protestantismo más grande de todo el mundo, el anglicanismo, la Iglesia Anglicana en su Sínodo General tomó la decisión, 250 votos a favor, 181 en contra, van ahora a bendecir a parejas del mismo sexo dentro de la iglesia en el nombre de Dios Trinitario. ¿Y qué ha pasado en el último mes? 12 de las 42 provincias anglicanas, gloria al Señor, se han desvinculado oficialmente de la iglesia en Canterbury y del arzobispo Justin Welby. Porque Dios da una conciencia a su pueblo. Y cuando tú eres una verdadera oveja de Dios, y Dios te salva y te da el Espíritu de Dios, tú estás en una congregación apóstata y no vas a poder permanecer ahí mucho tiempo. Porque el Espíritu Santo está en ti machacándote y te está enseñando a partir de la palabra. Y Dios va dirigiendo a sus ovejas a pastos verdes. Entonces Dios a veces lo que hace es hacer lo que hace con el ciego. Lo que hizo con Lutero. Él providencialmente echa a su pueblo de la apostasía. Pero en otros contextos lo que Dios hace es obrar en la conciencia de sus hijos para que se alejen de sistemas que están bajo el poder de Satanás. Y digo yo, no podemos llamar ya semejantes congregaciones iglesias. Cuando lleguen ya a imponer el pecado, en el nombre de Dios ya no son iglesias. Hermanos, son sinagogas de Satanás. Y no debemos tener absolutamente nada que ver con semejantes lugares. Y no vemos lo mismo suceder en España, en América Latina en nuestros días en el mundo evangélico. ¿Cuántas multitudes no han salido de iglesias de confesión positiva, de la doctrina de la prosperidad, de la mal llamada guerra espiritual, de todo el movimiento neojudaizante, porque Dios empieza a obrar en los corazones de su pueblo? Sus ovejas aman la palabra y como ven que en sus congregaciones la palabra no está siendo predicada fielmente, las ovejas salen buscando iglesias y el mensaje más común que reciben las redes desde hace años es: pastor, ¿conocerás alguna iglesia sana en este pueblo, en esta ciudad? Las únicas iglesias que hay son un circo, son un desastre. ¿Ves? Dios inquieta a sus ovejas. Y si vivimos pues en una ciudad donde hay iglesias que predican la palabra, debemos estar muy agradecidos al Señor. Hay multitudes hoy en sus casas deseando tener lo que tú y yo tenemos. Por tanto, seamos gente agradecida al Señor por Él arrojar luz semanalmente sobre nuestras vidas a partir de la palabra. Entonces Dios sabe sacar a sus ovejas, sabe obrar. Y ahora se acerca al ciego diciéndole si cree en el Hijo de Dios. Y aquí los comentaristas dicen que en griego el pronombre aquí tú es enfático. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Como si Jesús estuviera diciendo: mira, yo sé lo que piensan los fariseos acerca de mí. Yo sé lo que dice Pablo, sé lo que dice Benny, sé lo que dice Aline, yo sé lo que dice todo el mundo acerca de mí como Mesías. Pero, ¿qué dices tú? Olvídate de los fariseos, olvídate de los sacerdotes, olvídate de todos. ¿Qué dices tú? Y ahora la respuesta del ciego es muy sencillo. Pues, ¿quién es, Señor, para que yo crea en Él? Y aquí me sorprende la respuesta del ciego, porque hasta este punto del sermón, según lo que vimos la semana pasada, uno podía llegar a pensar que era un hombre un poco flipado, creído, arrogante, ¿no? La forma en que él se dirigió. ¿Os acordáis cuando decía: ¿qué pasa? ¿También queréis ser sus discípulos? Y todos os pusisteis a reír. Y vemos un hombre tipo casi como un hombre peleón. Pero aquí la actitud cambia. ¿Por qué? Porque ahora está en la presencia de Cristo. Ya no está en la presencia de los lobos.
está en presencia del Señor Jesús. Y ahora le vemos con humildad, con contrición, con ganas de aprender. Y aquí tenemos también un principio bíblico, que con el hombre impío debemos comportarnos de forma rígida. Pero con los mansos, los misericordiosos, nosotros nos mostramos también dulces y tiernos. Por ejemplo, 2 Samuel 22, versículos 26 a 27, la palabra dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el impío y y rígido serás para con el perverso. Entonces, cuando tú estás en presencia de una persona dócil, enseñable, mansa, te comportas también de forma humilde, de forma quebrantada. Pero cuando estás rodeado de fariseos malévolos, que según Nico decía esta mañana, ¿no? Hasta lo puro, las cosas puras, todas las corrompen porque tienen unos corazones satánicos. Estás fuerte en el Señor. Mantienes tu postura en Cristo. Eres valiente. Y eso que vemos aquí en el ex ciego. Delante de los lobos del infierno, recto, firme, un hombre. Pero delante del Señor Jesucristo, dócil, enseñable, abierto. Así también debemos ser nosotros. No tener compasión, ¿no? Enterarnos de herejías cuando están negando la palabra de Dios. Pero sí, cuando estamos en presencia del Señor y su pueblo, somos gente dócil, gente tierna, gente enseñable. Entonces la pregunta aquí lanzada por el ciego es una pregunta legítima. No es como la pregunta trampa del fariseo. De nuevo, para citar a Nico. Cuando el fariseo te lanza una pregunta, no te está preguntando nada. Lo que el fariseo está haciendo a través de su pregunta es ponerte una trampa. Y vamos a ver esto en Juan capítulo 10, cuando le van a pedir a Jesús que diga textualmente que Él es el Cristo, porque tenía connotaciones sociopolíticas. Y si Él dice Él es el Cristo, le van a condenar delante de Pilato. Cuando un fariseo te lanza una pregunta, no te está preguntando nada. Lo que quiere hacer es hacerte caer para luego condenarte. Uno aprende esto cuando es maestro, ¿no? Cuando empecé a enseñar, enseguida me di cuenta, hay personas en la clase que te hacen preguntas porque realmente tienen ganas de aprender. Quieren saber y realmente son personas honestas, tienen un corazón, digamos, limpio y preguntan con un fin bueno para aprender. Pero luego hay otras personas en la clase que te lanzan preguntas para avergonzarte, para dejarte mal, para ponerte en evidencia. Y uno tiene que examinar cuidadosamente, ¿no? Como Jesús. A veces contestaba a las personas de forma directa, otras veces contestaba con palabras alegóricas, porque sabía muy bien lo que hubo en el corazón de cada interlocutor. Así que aquí la pregunta es honesta. Él está preguntando, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Es como cuando Pablo, en el camino de Damasco, le dice al Señor en Hechos 9:6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es una pregunta farisaica. No está intentando ahora torcer la cosa. No, está realmente preguntando. O como el carcelero en Filipos, Hechos capítulo 16, él está a punto de suicidarse. Y luego Pablo le predica el evangelio y dice, ¿qué haré para yo ser salvo? ¿No? Y Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo, tú serás salvo y los de tu casa. Claro, si los de tu casa creen en el evangelio, también serán salvados. La pregunta pues es honesta. No es una pregunta trampa. No es un hombre aquí torcido, perverso. Está realmente preguntándole a Jesús, ¿quién es el Cristo? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y Jesús responde aquí con una revelación tremenda. Versículo 37, pues, ¿le has visto? El que habla contigo, Él es. Y es muy interesante, hermanos, porque cuando estudiamos los evangelios, cuando Cristo se revela como el Cristo, o como el Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre, lo hace delante del mendigo aquí en Juan 9, lo hace delante de la mujer samaritana en Juan 4, y lo hace delante de sus discípulos en diferentes episodios. Es decir, Jesús revela estos datos sobre su llamamiento mesiánico en momentos muy concretos y privados. ¿Por qué? Porque Cristo sabía muy bien, si empieza a correr la voz por ahí de que Él es el Cristo, que tiene connotaciones militares, pues iba a tener problemas. Por tanto, Él se revela como el yo soy, porque los romanos no iban a condenar a nadie por llamarse Dios. Pero si el Señor se llama el Cristo, ya estamos entrando en una esfera a nivel político muy problemática. Es, por ejemplo, alguien aquí viene a la iglesia y me dice a mí, pues yo soy el esposo de Isabel Carrillo. Y no es Nicolás Rodríguez. Este hombre está produciendo una situación de gran tensión en la iglesia. O alguien viene a la iglesia, entra por primera vez, nunca lo hemos visto,
entra y dice, yo soy el pastor de esta iglesia. ¿Entendéis? Alguien puede decir, yo soy Dios, ok, está loco. Pero cuando entra en la iglesia, yo soy el pastor, cambia la cosa. Está creando una tensión, y es lo que vemos aquí. Cristo, cuando se revela como el Hijo del Hombre, como el Cristo, lo hace en momentos muy peculiares y a personas muy concretas. Pero digo yo de nuevo, si yo realmente quiero que mi causa sea exitosa, yo no voy a revelarme a una mujer de Samaria que no sirve para nada, un mendigo que no puede servir de enchufe. Yo voy a juntarme con los grandes, con los poderosos, y ahí hablaré. Ahí daré mis señas, pero una vez más la lógica del cielo. Dios quiere levantar lo caído, y a Dios le agrada no humillar lo que se infla. Por tanto, seamos humildes. Y si andamos en humildad, podemos contar con toques, con revelación de parte del Señor Jesús. Y creo también hay un sentido aquí en el cual el ciego va aprendiendo más datos sobre Jesús, porque él es fiel a la luz que recibe. A principios del capítulo, él ve a Jesús como un profeta y defiende al Señor. Y cuando vemos en Juan 7, hay un texto muy bonito que implica que si tú te esfuerzas, si tú realmente pones en práctica la luz que ya recibes de parte de Dios, Él te irá dando más luz. Él aumentará tu conocimiento. Dice Juan 7, 17, y este versículo se aplica a todos nosotros. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El verbo aquí clave es creer. Es creer. Dios da conocimiento a aquellos que quieren hacer su voluntad. Entonces, si tú quieres crecer en tu conocimiento del Señor, lo que tienes que hacer es muy sencillo. Poner por obra lo que tú ya has aprendido de parte del Señor. Obedecer la revelación que ya has recibido. Y si tú obedeces la luz que Dios ya te ha dado, Él aumentará tu luz. Te dará más luz. Arrojará más iluminación sobre tu rostro. Por tanto, amados, esto suena bastante irónico, pero es así. En el cristianismo podemos tener a dos personas diferentes en la iglesia. Podemos tener una persona que ha estudiado incluso la historia de la iglesia y conoce a Ireneo, Tertuliano, Atanasio, los padres de Capadocia, Agustín de Hipona, los conoce a todos, la línea reformada, la línea puritana, todo lo demás. Y luego podemos tener otro hermano más sencillo, que trabaja de lunes a sábado 8 horas al día y no tiene apenas tiempo para estudiar nada más que la Biblia. Y esta persona que está trabajando de lunes a sábado, esforzándose para su familia, para la gloria de Dios, honrando al Señor en el trabajo, esta persona puede estar más saludable a nivel espiritual que aquel que tiene todo el conocimiento de la historia de teología. Porque, de nuevo, la lógica de Dios confunde el mundo. Si tú estás en un seminario y quieres sacar buenas notas, te pones a estudiar los apuntes. No, el profesor te enseña, vas tomando apuntes, ves los vídeos que te asignan online y preparas el examen, sacas tu 10, sacas tu 9, ¿no? Pero esto no quiere decir que tú estés bien espiritualmente hablando. En la vida cristiana el conocimiento es más que, sí, conlleva una dimensión mental, pero va más allá. Y por tanto Dios ha querido de una forma sabia entrelazar nuestro conocimiento de Él y nuestra obediencia para que recibamos más luz. Bueno, hay gente aquí entre nosotros y yo creo que somos una iglesia. No somos una iglesia apóstata. No predicamos, ¿verdad?, esas abominaciones que estamos viendo hoy día, cada 2 por 3. Predicamos la palabra, exponemos el texto, ¿verdad?, exegéticamente, sistemáticamente. Y yo creo que nuestra iglesia tiene bastante conocimiento bíblico. O sea, cuando comparamos nuestra congregación con otras, digo yo, hay muchos hermanos aquí en esta iglesia con un conocimiento bíblico alto y profundo. Pero esto no quiere decir que espiritualmente hablando estemos tan avivados. Y ahí está la ironía. Podemos tener hermanos en otras iglesias con menos enseñanza, pero por ser más obedientes que nosotros, están más encendidos y más pasión. Y nosotros no, que bueno, nos aburre venir al culto entre semana nunca, o encima llegamos tarde y no obedecemos lo poco que hemos recibido. Y a pesar de tener gran conocimiento, nosotros estamos fríos, apagados y muertos. Y personas que están en otras iglesias no tan sanas, están floreciendo. Son hermanos bellos, avanzando en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha unido el conocimiento y la obediencia. Entonces, aquí entre nosotros hoy, puede haber hermanos totalmente apagados a nivel espiritual. Sí, todo lo que está diciendo el pastor es correcto, ortodoxo, amén, esto es correcto, Calvino diría amén.
John Piper diría aleluya aquí, pero hay mortandad en el alma. Hermano, te pregunto hoy si hay vida espiritual en ti. Si tienes esta chispa vital o si estás apagado, ¿qué tragedia sería? Vivir toda tu vida cristiana en frialdad en medio de tanta luz. Cuando hay tanto calor, cuando Dios derrama tanto sol aquí. Pero sin embargo Dios ha querido unir el conocimiento y la obediencia. Hermano, obedece. Obedece la luz que has recibido. Y verás cómo Dios aumentará tu luz. Y serás un cristiano más feliz. No tendrás la cara de vinagre y serás un cristiano contento, agradecido al Señor. Aquí tenéis 3 frases excelentes de J. Ferril que hacen hincapié en lo que estoy diciendo aquí. Primera cita del hermano Rill. Uno de los secretos para obtener la clave del conocimiento es practicar honradamente lo que ya sabemos. Y si utilizamos, madre mía, concienzudamente la luz de que disponemos, nuestras mentes pronto recibirán más luz. En resumen, en un sentido, es cierto que haciendo se aprende. El hermano más sencillo en esta iglesia local puede estar más lleno del Espíritu Santo que el hermano más docto. ¿Por qué? Porque haciendo se aprende. Obedecemos la luz que hemos recibido. Frase número 2. Al vivir a la altura de la luz que tenemos, recibimos más luz. Y al esforzarnos en hacer las pocas cosas que conocemos, veremos cómo mejora nuestro entendimiento y aumenta nuestro conocimiento. Amén. Y número 3. Dios pone a prueba la sinceridad de los hombres, convirtiendo la obediencia en parte del proceso por medio del cual se obtiene el conocimiento religioso. ¿Deseamos verdaderamente hacer la voluntad de Dios en la medida en que la conocemos? Pues si es así, Dios se asegurará de que nuestro conocimiento aumente. Y si no deseamos hacer su voluntad, pese a conocerla, demostraremos claramente no querer ser siervos de Dios. Son nuestros corazones los que hierran, no nuestras cabezas. Ahí está el punto de nuevo. El conocimiento evangélico no es meramente mental. Desde luego, hay verdades que tenemos que aceptar mentalmente. La Trinidad, la doble naturaleza de Cristo, salvación por gracia a través de la fe, la vida eterna para los justos, condenación eterna para los impíos. Pero conlleva más que la dimensión mental. Tiene que ver fervor, una entrega a la iglesia local, andar con los hermanos, andar en el amor fraternal no fingido. Lo que no podemos tener es una vida cristiana llena de fruto si nos divorciamos en términos prácticos de la iglesia local. Es absolutamente imposible. Por tanto, amado, obedece la luz que ya has recibido y Dios te dará más luz. Y si estás estancado, tal vez la causa sea tu falta de obediencia a la luz que ya has recibido de parte del Señor. Y otro texto parecido en Juan 8, cité Juan 7 y 7, otro a finales de Juan 8, versículos 31-32 dice: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay una diferencia entre un cristiano apático, apagado, que conoce mucho, pero no practica, y el creyente que no tiene tanto conocimiento, pero obedece. Este creyente, el segundo, está viviendo en libertad. Está contento, está libre. Pero primero, con todos sus estudios, no avanza. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo lo que sabe de parte del Señor. Así que la palabra también nos dice, Mateo 13:12, a cualquiera que tiene, se la dará y tendrá más. Obedece a Dios. Pastor, quiero crecer en mi conocimiento de la palabra. Pues obedece. Lo poco que has recibido, obedece. Y Dios se encargará de darte más luz. Pero si no piensas negarte a ti mismo, tomar tu cruz, seguir al Señor, andar con la iglesia, olvídate de crecer en tu conocimiento de Cristo. Vemos aquí en el cielo una evolución. Primeramente dice, Jesús es un profeta, versículo 17. Luego dice en versículo 34, este hombre tiene que haber venido de Dios. Y luego acaba el capítulo, vemos mayor luz ahora, reconoce que Cristo es el Hijo de Dios y dice algo absolutamente increíble aquí para un judío. Dice, creo, Señor. Él dice que cree en Jesús de Nazaret. Él está diciendo que Jesús de Nazaret ahora es el objeto de su fe. Lo que él está diciendo aquí es blasfemia. En una cultura judía tú no puedes convertir a un hombre en un objeto de fe. Pero no me interesa, bueno, es verdad que es importante lo que dice.
Pero a mí me interesa más bien aquí la reacción de Jesús. Porque el ciego le dice, el ex ciego dice, creo Señor. Y empieza a adorar. Un judío está adorando a un hombre. Jesús, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tenía que hacer Jesús? Jesús es judío también. Digamos, mira, tú eres judío. Juan Carlos es judío. Juan Carlos, alguien se pone, Israel se postra delante de ti y empieza a orar. Oh, gran Juan Carlos, grandes tus gafas, hermosas tus orejas. ¿Qué vas a hacer con Israel? Israel, no lo hago. Yo soy un hombre. Yo soy un hombre. Pero Jesús aquí no reprende al ciego. No lo hagas. No, por favor, no soy un mero hombre. Él acepta la adoración. Hermanos, aquí tenemos que hacernos una pregunta. Cuando estudiamos otras partes de la Biblia, por ejemplo, Pedro va a la casa de Cornelio empieza a adorar a Pedro, y Pedro enseguida reprende, levántate, soy un hombre como tú. O Pablo cuando está predicando en Listra, en Hechos capítulo 14, los hombres empiezan a adorar a Pablo y a Bernabé, dice que son Júpiter y Mercurio, y Pablo se rasca los vestidos. Yo no soy Dios. Pedro y Pablo reprenden a los adoradores. La pregunta para la iglesia hoy sería, ¿por qué Cristo no reprende al mendigo? Exacto, Él es Dios. Él es Dios. Y es más, no es el único momento en los evangelios cuando vemos a Jesús aceptando adoración sin discriminar a los oyentes. Si estáis en Mateo capítulo 14, están en la barca, Jesús está ahí dormido, se levanta, reprende la tormenta y todos se ponen a adorar. O verdaderamente este hombre es hijo de Dios y le adoran. Pero la escritura no dice, y Cristo les reprendió por su acto de blasfemia, sacrilegio. No. Jesús acepta la adoración. Hermanos, estamos en Juan. ¿Sabéis que en Juan capítulo 20, después de la resurrección, uno de los discípulos en el versículo 28 va a decirle al Señor Jesús, Señor mío y Dios mío? Tomás, el que dudaba, se pone a adorar a Jesús. Ahora, ¿Jesús se reprendió a Tomás? Aceptó la adoración, porque él, a diferencia de Pedro, él, a diferencia de Pablo, él es Dios. E interesantemente, si vais a los últimos capítulos de Apocalipsis, Juan se pone a adorar un ángel. Y hasta los mismos ángeles reprendieron a Juan por adorarlo. O sea, ni siquiera los ángeles aceptan adoración, porque son criatura. Pero Jesucristo acepta adoración porque sí es hombre, pero Él es Dios por encima de todas las cosas. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Debe nuestra iglesia adorar a Jesucristo? Sí, amén, aleluya. Él es digno, Él es el Cordero de Gloria, Él es tan Dios como el Padre y tan Dios como el Espíritu Santo. Así que, amados, adoremos a Cristo, demos gloria a su santo nombre. Y hoy, a partir de este primer punto, que podamos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos andando en obediencia según la luz ya recibida de parte de Dios o si estamos estancados. Porque si no estamos poniendo por obra lo ya recibido, es normal que estemos como estamos. Que Dios nos ayude a avivar la llama de la obediencia al Señor. Bien, amados, os comenté en la introducción que puntos 2 y 3 iban a ser más breves. El punto más largo de hoy es el 1. Y bueno, he sacado bastante jugo de ese pasaje. Ahora, número 2, versículo 39, Juan 9, 39. Aquí tenemos la interpretación de Jesús de todo lo sucedido en Juan 9. Dice el Señor, para juicio he venido. Para juicio he venido yo a este mundo. Para que los que no ven, vean. ¿En quién está pensando aquí el Señor cuando dice para que los que no ven, vean? Bueno, concretamente en Juan 10, ¿quién es aquel que no ve que empieza a ver? El ciego, está pensando en el ciego, ¿ok? Pero para que los que ven, o mejor dicho, los que piensan ver, para que ellos sean cegados. Y en el contexto de Juan 9, ¿quién tendrá mente? Exactamente. Jesús entonces dice aquí que a primera vista entra en conflicto con Juan 3:16. Porque Juan 3:16 dice que a su Hijo no envió para condenar el mundo. Pero aquí Jesús nos dice que Él vino con el fin expreso de traer juicio. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar? Atención aquí entre Juan 3:16, no he venido para condenar,
Y Juan 9:39, he venido para juzgar. La clave reside en interpretar aquí el verbo juzgar. ¿En qué sentido juzga Jesús? Jesús no juzga en el sentido de venir al mundo, ir cortando cabezas, enviando a gente al infierno. En este sentido, no condena. Lo que vemos en el ministerio de Jesús es, según Arthur Pink, un efecto moral. Jesús viene al mundo como luz brillando. Y el brillo de esta luz hace que los que odian la luz huyan de él hacia la condenación. No es que Jesús esté creando condenación. Jesús no está creando ni pecado ni incredulidad en los corazones de sus enemigos. Pero él, por el acto de brillar, está produciendo una división entre la humanidad. Aquellos que reconocen que son ciegos y por tanto abrazan con gozo la luz. Y aquellos por otro lado que dicen, no necesito a Cristo, yo veo, yo soy una buena persona y por tanto crucifican al Rey de Gloria. No es que Jesús aquí esté condenando a nadie activamente. Lo que pasa es que Cristo brilla con su luz y el efecto moral de dicho brillo es salvación para algunos y condenación para otros. Por tanto, Cristo aquí juzga en el sentido del efecto moral de su ministerio. Podéis apuntar la imagen del sol. Brilla el sol. Cuando sale el sol, la oveja está contenta en el campo. Pero cuando sale el mismo sol, se esconden los murciélagos. La culpa no está en el sol. La culpa está en la naturaleza de cada cual. Entonces tenemos aquí el mendigo que reconoce que no ve, que es humilde, que no sabe nada. Recibe la luz con gran gozo. Pero los fariseos que se jactan de su autojusticia, yo soy una buena persona, no soy como estos publicanos, ellos como murciélagos huyen de la luz. Por tanto, Jesús llega a la tierra y el efecto moral de su ministerio es juicio. Juicio, él está siempre dividiendo a los seres humanos. Por esto, para algunos, el evangelio es olor de vida. Pero para otros, el mismísimo evangelio es olor de muerte. No es que el evangelio esté mal, no es que el evangelio sea un evangelio de muerte, pero la condición del corazón determina la reacción de la persona. Y en ese sentido viene Cristo brillando con su luz, y en las ovejas escogidas antes de la fundación del mundo, el evangelio atrae a las ovejitas, y este mismo evangelio es odiado por las cabras, los siervos de Satanás. Así que hasta el día de hoy, para muchos de nosotros aquí, la cruz es gloria, la cruz es preciosa, la cruz es nuestro cántico, pero para otros la cruz es locura, la cruz es piedra de tropiezo. ¿Tú realmente quieres que yo crea que este hombre desnudo ahí en el Calvario, derramando su sangre, abandonado por todos, incluso sus propios discípulos, tú quieres que yo crea que en él Dios tiene su complacencia, Dios perdona por medio de esta masa de sangre? Yo no puedo creer nada por el estilo. Y vemos entonces el mismo evangelio predicado al mismo grupo de personas produce un efecto en unos, otro efecto en otros. Es el juicio, es la espada. Jesús dice, Mateo 10:34, lo tengo aquí apuntado, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y seguramente esta parte va a cumplirse en muchas de vuestras vidas. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Yo después de mi conversión empezaron a llamarme de todo, ¿no? Y de repente mi propia casa me encontré con resistencia, con odio por la espada, por la división, por el juicio del Señor. Y es así hasta el día de hoy. Simeón profetizó al tener el bebé Jesús en brazos, Lucas 2:34. He aquí, este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos, para señal que será contradicha, para que sean revelados los pensamientos de los corazones. Es que Cristo trae juicio, trae espada. Cristo divide entre los hombres y las mujeres, entre judíos y gentiles. Hay un juicio. No es que Cristo esté activamente cortando cabezas, enviando a la gente al infierno, pero el efecto moral de su luz es lo que estamos viendo. División, juicio, espada, separación. Jesús entonces nos está explicando todo lo que sucede en Juan 9. ¿Por qué el mendigo acepta a Jesús con buena gana? ¿Y por qué los fariseos rechazan al Señor con tanto odio y perversidad? Porque Jesús dice, pues con este fin
he venido. Versículo 39, para que los que no ven, vean, y para que los que ven, mejor dicho, los que piensan ver, sean cegados. Entonces, la luz de Jesús produce en los humildes, quebrantados, los que no se creen nada, como aquel don nadie, el ex ciego. La luz del evangelio produce vida, felicidad, gozo, bendición. Pero este mismo evangelio es anunciado a un fariseo que dice, bueno, yo soy una máquina, yo ayuno 2 días a la semana, no sé cómo este publicano, yo doy diezmos de todo lo que poseo, yo soy una buena persona, yo tengo la ley de Moisés. Como dice Steve Lawson, la persona más difícil de convertir es la persona que ha sido criada en la iglesia evangélica toda la vida sin haber nacido de nuevo. Me acuerdo una vez le dije a Carolina hace años, y espero que me entendáis, ¿no? Lo que le dije a la hermana, pero decía Carolina, creo que me vais a entender, a veces es casi mejor ser muy, muy malo, ¿verdad? Porque cuando tú has sido una persona muy buena, toda la vida en la iglesia, desde chiquitito, recibiendo la leche de la palabra de Dios, como que tú ya por el contexto evangélico, desde chiquitito, sabes que hay ciertos pecados que no debes cometer. Y lo que pasa contigo es que a lo mejor tu corazón es un corazón podrido y depravado, pero te cuesta la vida verte a ti mismo como pecador. Pero luego hay otra persona que ha estado toda la vida fuera en la calle, fornicando, robando, traficando drogas, traficando seres humanos, un hombre agresivo. A él le resulta mucho más fácil entender, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo. A veces, ahora, el Espíritu Santo sopla de donde y como quiere, ¿no? Pero a veces lo que nos pasa, estamos aquí en iglesias evangélicas y pensamos que nuestros niños son convertidos, y no lo son, hermanos. No lo son tan viles como los adúlteros, como los pedófilos. Son malos. Y necesitamos predicarles el evangelio. Aquí tenemos el típico fariseo. No, yo necesito el evangelio. Mi papi es evangélico. Mi mami es evangélica. Mis abuelos son evangélicos. Yo no necesito a Dios. Yo voy al cielo sí o sí. Es casi imposible convertir a una persona así. Porque se cree justa. Se cree digna de la vida eterna. Y por esta razón la luz del Señor Jesús, en el caso de algunos, da luz para vida. Pero en el caso de los fariseos que se jactan de sí mismos, yo soy algo, yo soy una máquina, toca un instrumento en la iglesia, etc., esta persona es enceguecida. Recibe una ceguera, un juicio de parte del Señor. Entonces, amados, hoy muy seriamente tengo que preguntaros, ¿qué efecto produce la luz de Cristo en ti? Te estoy predicando del Señor, anuncio que Él murió por tus pecados, que Él resucitó al 3er día. Este mensaje está produciendo en ti humildad, quebrantamiento, contrición, verdadero agradecimiento al Señor. O estoy predicando el evangelio y estás diciendo, ojalá nos hablar de otra cosa más profunda, más espiritual. Llevo toda la vida escuchando el evangelio. Así no razona un hijo de Dios. El hijo de Dios no se cansa de oír la exposición del evangelio. Cuidado pues, si empiezas a aburrirte de la proclamación de Cristo crucificado y resucitado. Porque cuando empezamos a aburrirnos de la gracia de Cristo, la gloria de Cristo, podemos estar entrando en fariseísmo, jactándonos de nosotros mismos, creyéndonos algo que no somos. Que Dios nos libre pues hoy de ser murciélagos, de ser como los topos que hemos puesto en el título de la iglesia, en el título de sermón hoy, y que podamos abrazar a aquel que dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hoy la luz de Cristo está resplandeciendo en esta iglesia local. Algunos estáis recibiendo la luz con gratitud y gozo, pero a lo mejor otros estáis pensando mal, aburridos tal vez, sin interés en Cristo. Todo es cuestión del corazón. Examina tu corazón para saber si de verdad la luz de Cristo mora en ti. Este es el juicio. Viene la luz. Y la luz trae la espada, algunos para vida eterna, otros para condenación eterna. Y finalmente acabamos hablando en tercer punto, versículos 40 y 41. Y aquí tenemos el segundo tipo de ceguera mencionado por nuestro Salvador. Juan 9, 40 al 41. Con esto acabamos Juan 9. Dice, entonces algunos fariseos que estaban ahí, claro, bueno, esto no lo tengo planificado, pero ¿por qué? ¿Por qué están siempre con Jesús? Mira, ¿por qué vas a estar en internet siguiendo a un ministro que no aguantas?
sus sermones no te ven diciendo, ¿por qué estás ahí siempre pendiente? No, porque siempre pendientes del Señor. Porque siempre quieren estar presentes en una predicación de Jesús. Porque quieren aprender, quieren aumentar su conocimiento y ser más espirituales. No, porque son unos malévolos. Son unos corruptos. De nuevo, volviendo a lo que dijo Nico esta mañana. Están ahí con el fin de siempre acusarle de algo. Siempre está ahí. Digo, ¿por qué si los fariseos odiaban tanto a Jesús? ¿Por qué van a todas sus predicaciones? ¿Por qué no quedarse en casa? ¿Por qué no ir a hacer? Porque siempre pendientes de cada palabra que salía de su boca. Porque eran unos hijos del diablo. Así de sencillo, ¿no? Es que los fariseos están ahí y dicen ahora, ¿qué pasa? ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Con el orgullo, esta arrogancia, este espíritu flipado que tenían, que hemos visto en este capítulo. Es que nosotros también somos ciegos, Nazareno, Galileo, 30añero que no tienes estudios, ¿Piensas que somos ciegos nosotros? Y Jesús dice, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Claro, el ciego es el humilde, el quebrantado, que reconoce su necesidad de la gracia. Pero ahora, porque vosotros decís, es decir, vosotros pensáis que veis, porque vosotros decís, vemos, somos buenas personas, nosotros nos hemos ganado el cielo, nosotros somos los escogidos de Dios y cómo Dios no va a salvarnos, porque somos unas máquinas, unos cracks. Porque vosotros decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¡Wow! Increíble. Ok, hermanos, la pregunta de los fariseos no es la pregunta del mendigo. Cuando el mendigo le pregunta quién es el Hijo del Hombre para que yo crea en él, es una pregunta honrada, honesta. Él quiere aprender. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en su corazón. Hay limpieza y pureza de intención. Pero cuando el fariseo te lanza una pregunta, la pregunta está lanzada en mala fe. Nosotros también somos ciegos. Ahora, los fariseos se jactaban de ser luz. De hecho, uno de los títulos para los maestros de Israel en el primer siglo era luz. Se ven a sí mismos como lucecitas, por así decirlo. Tenéis Romanos 2:19. Dice Pablo, hablando de los judíos, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Los fariseos se consideraban a sí mismos como la luz de Israel. Somos los maestros, tenemos la mente iluminada, la gente tiene que buscar sabiduría a nuestros pies. Entonces ellos decían, vemos, somos la luz de Israel. Pero aquí Jesús en su respuesta juega con el significado de ciego, porque todo el capítulo 9 hemos estado hablando de un hombre nacido en ceguera. Y ahora de repente cambia el significado de ceguera. Y Jesús va a decir ahora que aquel mendigo ahora no es ciego, pero los fariseos que llevan toda la vida viendo son los verdaderos ciegos. Increíble cómo a nivel dramático todos los roles ahora cambian. Ahora el mendigo no es el ciego. Él acaba el capítulo viendo y los fariseos que supuestamente ven acaba el capítulo según Jesús en total ceguera. Seguiremos viendo su ceguera en Juan capítulo 10. Por tanto, ¿quién es el ciego? En primer lugar, aquí entre nosotros. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. El ciego espiritual es aquel que reconoce que es malo. Puede ser que haya sido un fornicario, narcotraficante, pedófilo, lo que sea. Puede haber sido lo que haya sido. Pero reconoce que no mora el bien en él. Y por tanto, se reconoce como ciego. Aquí estoy yo sin ofrecer nada al Señor. No puedo ser salvo. La única esperanza para mí es que Dios Todopoderoso tenga misericordia de mí. No hay otra esperanza, no tengo otra escalera por medio de la cual subir al cielo. No puedo montar una torre de Babel para salvarme mismo. No. Yo reconozco mi bancarrota espiritual. Yo soy malo. Soy una mala persona. El evangelio de Satanás, yo soy una buena persona. No soy una mala persona. Pero el evangelio de Jesucristo nos lleva a esta ceguera. Reconocemos lo que somos. No merezco ser salvo. No merezco ir al cielo. Y si Dios me enviara este instante al infierno, sería perfectamente justo. No podría echarle nada en cara porque sé lo que soy.
Entonces el ciego es aquel que, desvestido de toda esperanza en sí mismo, encuentra auxilio únicamente a los pies de la cruz. Y cree por la fe que su salvación no será por obras, sino únicamente por la obra del Hijo de Dios a su favor. Y ahora dice gozosamente que mi justicia delante del tribunal de Dios es Jesucristo. Ya no soy yo, sino Cristo en mí. El ciego, pues, recibe con gran gozo la noticia del Evangelio. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Si me permitís parafrasearlo, según nuestro texto de hoy, Juan 9. Bienaventurados los ciegos, porque ellos verán la luz del Señor. La ceguera espiritual hace falta que esté en nosotros para que seamos gente salvada. El orgulloso no puede reconocer su ceguera. Pero Dios a través de su Espíritu Santo se encarga soberanamente de azotar a sus hijos para llevarlos al polvo con el fin de decir, Señor, si tú no me salvas, yo no podré ser salvo. Y ahí está la única esperanza del pueblo de Dios. Sola gratia, solus Christus, sola fide y por tanto soli Deo gloria. Las salvaciones del Señor. Y amados, en esta mañana, de forma muy hermosa, a lo mejor no te has dado cuenta de eso, pero en esta mañana aquí somos una comunidad de ex ciegos. Increíble, ¿eh? Una comunidad de ex ciegos. Antes no veíamos, pero ahora sí podemos ver. Y entonces, según Jesús, la segunda parte del texto, ¿quiénes son aquellos que dicen que ven? Pues lo que he venido diciendo ahora, el hombre natural. El hombre que te dice en la calle, no soy una mala persona. Ok, no he matado a nadie, no he violado a nadie, he sido un buen padre, he provisto para las necesidades de mis hijos, de mis nietos. Yo no soy una mala persona, no soy como Hitler, no soy como Stalin, no soy como Pol Pot, Ceausescu. ¿Qué va? Yo no soy malo, no soy perfecto, pero no soy malo. Y no se da cuenta de que está predicando el evangelio de Satanás, el evangelio de autogloria, el evangelio de justicia propia, el evangelio de que yo merezco el favor de Dios. Este es el hombre, esta es la mujer verdaderamente ciega delante de Dios y no puede ver. Y por tanto, si estás pues en esta condición hoy, te leo un proverbio. Proverbio 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si tú estás aquí entre nosotros diciéndome, pastor, no soy una mala persona, no soy un mal hombre, no soy una mala mujer, te digo que según tu mente carnal, te parece bien lo que estás razonando, pero es camino de muerte. La única esperanza para ti es reconocer tu maldad, confesar tu pecado y clamar a Dios para que te perdone en Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por favor, no digas en esta mañana, veo, no digas esto. Reconoce tu ceguera delante de Dios. Señor, no veo. Manda tu colirio, unge mis ojos, envía tu espíritu. Quiero verte, quiero seguirte. Clama como un humillado, clama como un ciego, clama como un menesteroso y recibe la salvación del Señor. Jesús pues quiere que nosotros veamos para su gloria. Pero si persistimos en nuestro fariseísmo, creyéndonos buena gente, porque bueno, hemos asistido a muchos cultos evangélicos, tenemos el Salmo 118 memorizado, porque hemos sido criados en un hogar cristiano. Por favor, no digas que ves. No digas, veo. Reconozco hoy delante del Señor tu gran necesidad de su luz. Y Dios es tan tierno y Dios es tan bondadoso que cuando alguien de verdad se acerca a Él, Señor, perdóname, que soy pecador. Señor, no soy una buena persona. No soy nada delante de ti. A Dios le agrada extender su mano salvadora. Y es más, cuando de verdad en ti tú ves en tu corazón nacer este clamor, Señor, sálvame, Señor, no soy bueno, es la señal de que el Espíritu Santo ya está obrando en ti. Porque este clamor que está en ti cuando reconoces tu maldad es antinatural. Pero cuando empiezas a ver tu putrefacción y este lloro, este gemir empieza a nacer dentro de tu corazón, aleluya, el Espíritu Santo ya está atrayéndote y te va a llevar a los pies de la cruz
y verás la sangre del Señor y ahí serás más blanco que la nieve. En Jesucristo hay perdón. No hay perdón para los fariseos autosuficientes que se creen saberlo todos, pero sí hay perdón para aquellos que reconocen su maldad delante de Dios, pidiéndole perdón en el único nombre sobre los cielos, en la tierra, que puede salvar, el nombre de Jesucristo. Por tanto, hoy a todos os digo, confiad en Cristo, creed en Cristo, anclaos bien fuertemente en el Señor Jesús y recibid el don, la bendición de la vida eterna, el perdón de los pecados para siempre, jamás. Y en el día final, la visión eterna de la luz del Señor, porque escrito está, Apocalipsis 22, versículo 3, 4, y sus siervos verán su rostro. Veremos la luz del Señor por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Hoy hemos visto 3 puntos, amados. Fe, juicio, pecado. Fe, juicio y pecado. En primer lugar, fe. Comentamos que hubo un mendigo que empezó a aceptar a Jesús como Hijo de Dios. Hubo un progreso en su luz espiritual porque Dios arroja más luz sobre los obedientes. Pastor, ¿cómo puedo ser un cristiano más feliz, más contento, más gozoso? Obedeciendo a la luz que ya has recibido. Así de sencillo. Y si obedeces la luz, recibirás más. Y si obedeces esa luz, recibirás aún más. Dios quiere pues que seamos una iglesia obediente y reconocer hoy la deidad de Jesús a la hora de aceptar adoración. Hay un ser humano a quien vosotros sí podéis adorar. Y yo no voy a arrependeros, ni recriminaros, ni corregiros por hacerlo. Podéis adorar a un hombre. Y su nombre no es el pastor, su nombre no es Pedro, su nombre no es Pablo. Su nombre es Jesucristo, Rey de gloria, alabado por los siglos. Amén. Número 2, juicio. Jesús viene para traer juicio. ¿En qué sentido? En el sentido de que su luz separa a las ovejas de los topos. Separa a los escogidos de los murciélagos. La luz es predicada y esta luz es una espada que divide entre los corazones. Y aquí mismo en esta congregación tal vez hoy hay una división entre aquellos que tienen el alma repleta de luz y aquellos que prefieren andar en su oscuridad. Y número 3, para acabar, pecado. Hemos visto que Juan 9 nos habla de una nueva ceguera. 2 domingos hablando sobre ceguera natural. Un hombre que no ve. Pero ahora irónicamente aprendemos que a finales de Juan 9, que supuestamente a principios del capítulo el mendigo no veía y los fariseos sí. Ahora Jesús nos revela a finales del capítulo 9 que el que ve, espiritualmente hablando, es el mendigo, que no tiene estudios. Pero aquellos que no ven son la élite de Jerusalén. Wow, la lógica del cielo. Cómo Dios ha querido glorificar su gran humildad a través de la destrucción del orgullo del hombre. Que Dios pues hoy nos encuentre humildes, enseñables y que nos acordemos del texto. Que Dios resiste activamente a los soberbios, más da gracia a los humildes. Seamos humildes y que Dios aumente nuestra luz para su gloria. Y la iglesia de Dios dice: amén. Oremos a nuestro Padre. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre. Amado Padre, en cuanto al mensaje de hoy, gracias Dios por haber creado aquí en Almería una iglesia de ex ciegos. Reconocemos que tenemos fe en tu Hijo como Hijo de Dios, pero esta fe no es natural. Esta fe es de ti, es celestial, es tu don. Como vimos el otro día en Filemón, en el devocional de la iglesia, tú nos das la fe y estamos muy agradecidos, Señor. Y gracias Dios por este aumento de luz que das a aquellos que son obedientes. Guárdanos, Padre, de ser una iglesia muy bien instruida, una iglesia docta en cuestiones teológicas, pero una iglesia carente de poder del Espíritu. Una iglesia apagada, tibia, con miembros más allá que acá. Señor, perdónanos por pensar que a ti te agrada únicamente el conocimiento teológico. Ciertamente, Señor, sabemos que la sana doctrina tiene gran importancia, pero haznos entender
que hace falta andar en las virtudes, en el fruto del Espíritu, andar codo a codo con tu iglesia local, sufrir con nuestros hermanos, gozarnos con ellos, negarnos a nosotros mismos. Amado Dios, aumenta nuestra luz. Y si estamos ahora estancados por no haber puesto en práctica la luz que ya hemos recibido, te pedimos perdón. Perdónanos hoy, Señor, porque sabemos que la sangre de Jesús es eficaz, no solamente para salvar y perdonar a los pecadores, sino también para volver a limpiar a tu pueblo de obras muertas, para que sus conciencias estén totalmente limpias, Señor. Lávanos en la sangre, lávanos en el río carmesí que fluye del monte del Calvario, y da a tu pueblo renovado vigor para empezar esta semana poniendo por obra esta luz que ya ha recibido de parte de ti. Señor, en segundo lugar, en cuanto al juicio, Señor, gracias porque enviaste la espada, enviaste la piedra de Cristo, y hemos visto el efecto moral de su evangelio. El evangelio llegó a nuestras casas, y algunos de nosotros abrazamos el evangelio, y otros han querido, Señor, abrazar su pecado y blasfemar tu nombre. Gracias, Dios, porque en nosotros has permitido que nosotros hayamos recibido con gozo a Cristo. Gracias por esta espada. Gracias por esta división sagrada. Gracias por hacernos tus ovejas. Porque seguramente, Padre, si tú hubieras decidido pasarnos por alto, si tú hubieras querido enviarnos a la condenación eterna, ¿qué podríamos haberte echado en cara? ¿Qué podríamos haberte dicho? Habría sido perfectamente justo y recto y fiel y santo. Pero hoy, Señor, te damos alabanza, porque has querido que veamos tu luz. Has querido salvarnos y has querido contarnos entre la comunidad de los redimidos. Toda alabanza a ti, toda gloria a ti por tu beneplácito, por el puro afecto de tu buena voluntad. Y finalmente, en tercer lugar, Señor, en cuanto al pecado de ceguera. Gracias por el capítulo 9 y todo lo que estudiamos sobre la ceguera natural. Pero hoy, Señor, levanta la mirada de tu iglesia para que contemple este asunto temible de lo que es la ceguera ahora espiritual. Señor, no conozco todos los corazones de los presentes en esta mañana, pero si hubiera algunos entre nosotros pensando que todo les irá bien en el día final, por ellos no ser malas personas, por ellos ser buenos padres, buenos hijos, buenos no sé qué, Señor, yo te pido hoy que tu buen espíritu quite las escamas de sus ojos y que ahora por primera vez ellos vean la putrefacción que hay en sus corazones. Que cuenten, Señor, el número infinito de todas sus iniquidades cometidas contra ti. Porque solamente así podrán recibir sanidad del buen médico. Escrito está, el médico no sana a los que no están enfermos, sino a los que están enfermos. Señor, produce en nosotros una visión de nuestra enfermedad espiritual, para que clamemos al médico de Nazaret, al Señor Jesucristo. Padre, por primera vez hoy, que muchas personas vean por primera vez, reconociendo que no son buenos, pero aleluya, hay uno bueno delante de ti, el Señor Jesucristo, el cual ha llegado a ser nuestra justicia, nuestro mérito, nuestra salvación, y en Él nos gloriamos en vida y en muerte. Que hoy sea un día de salvación para tu fama, Señor. Obra tú y da visión espiritual. Y antes de que te veamos cara a cara en la gloria venidera, mientras tanto en esta tierra, llénanos día tras día de esta gran realidad de que vivamos corandeo en cada instante. Que tú nos acompañes, que tú nos llenes, que tú nos fortalezcas, para que como aquel mendigo seamos buenos testigos del Señor Jesús. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo aprendido en Juan 9. Y ahora, amado Dios, haz que seamos una congregación obediente para que recibamos más luz de tu parte en Juan capítulo 10 y en nuestro estudio bíblico entre semana en casa. Tu pueblo hoy te da las gracias. Gracias por tu luz. Luz natural y sobre todo luz espiritual. A tu nombre sea la gloria en Jesucristo por los siglos. Y la iglesia del Señor dice, amén.